tengo diferentes versiones de qué pasó con el Fruver de Racero, porque Racero dice en el comunicado de anoche que cerró producto de la pandemia. Gente cercana a Racero dice que Racero se lo vendió a la tía. Ah, todo en familia. Racero está negando el Fruver hoy en día de la misma manera que negó al tío, al señor Mallorca, a quien metió en temas de gobierno y en temas de clientelismo en el SENA. Y que negará al primo, porque ayer el diario El Colombiano publicó los contratos, 5 contratos con el estado del primo de David Racero, ¿no? También lo negará. Felipe, no se salva de una David Racero, desafortunadamente para él, que yo pensé que era un tipo con el que uno podía tener discrepancias, Felipe, de carácter ideológico. Él ve de una manera el mundo, hay personas que lo vemos de otra manera. El tema con Racero ya es de carácter ético. Este tema de andar predicando de lo que carece, me parece que se le creció y le está terminando en una investigación que inevitablemente tendrá que tomar, Néstor, llegar a la Corte Suprema de Justicia. Lo paradójico es que él se hizo célebre precisamente evidenciando los nexos familiares de los políticos y cómo la gente utilizaba y ejercía el tráfico de influencias con sus propias familias. Es que lo que es impresionante es que todo es calcado. O sea, calcado todo lo que hoy en día se está demostrando de David Racero, lo que criticaba hace unos años y que lo hizo catapultarse a ser presidente del Congreso, de la Cámara, perdón. Racero, Felipe, muy de malas, que se llama Racero. Entonces las tendencias son alrededor del doble Racero. Si el señor se llamara Rojas o González, pero con el tema del apellido le están dando, y hoy, la verdad, merecidamente, es impresentable lo del señor David Racero. Que fuera de eso, Felipe, cobardemente se escuda en la investigación de la Corte Suprema de Justicia para no responder en un tema que no está siendo objeto de investigación, porque el tema es de este fin de semana. La Corte Suprema no trabajó ni sábado ni domingo. Entonces se está escudando en una reserva que no existe para el tema de sus negocios particulares. Vamos a contarle las reacciones. Señor Aurelio. Uno podría creerle a David Racero todo lo que dice en su comunicado, pues digamos que uno parte de la buena fe de las personas que las señalan o las acusan de alguna irregularidad, pero es que David Racero ya ha dicho mentiras, ya ha dicho con el señor Mallorca, negó al tío. ¿Y qué encontramos? Que ese tío José Luis Mallorca, que además es muy vinculado a los negocios de la salud, a la política en Santander, fue candidato a la gobernación del Cesar, que ese tío Mallorca era el razonero o el intermediario de Racero con los puestos que le pedían el SENA al director Jorge Londoño. También lo estoy llamando a Aurelio porque me parece que el señor tiene que responder, ¿no es verdad? Claro, pero es que ya dijo Mallorca fue el que Racero metió, si seguramente algunos oyentes se acuerdan. Mentiras. Entonces, cuando una persona dice mentiras, pierde credibilidad total. Mire usted, que en noviembre del año 2023, cuando lo acusaron de sus relaciones con su tío, que es José Luis Mallorca, textualmente dijo, yo no tengo ninguna relación ni política, económica o judicial. Felipe, en la reunión para planear Néstor, es que la reforma a la salud. Claro, ¿se acuerdan? Pero que nadie sabía por qué estaba ya el señor Mallorca, nadie. Siendo presidente y este fin de Cámara, semana, Néstor, se conoció. No había explicación. Óigame el cinismo, Felipe, del personaje. Siendo él, Racero, presidente de la Cámara, metió al tío suyo, que es médico, que tiene negocios de la salud, a una discusión que era de carácter público, con funcionarios públicos, con protagonistas del sector de la salud. Néstor, pero este fin de semana se conoció algo que para mí también es de la verdad. Hay un audio del representante Racero diciendo que va a contratar a alguien en el Fruver y que pues le informe a los trabajadores las condiciones, que las condiciones son trabajar de 7 a.m. a 8 p.m., es decir, excediendo con creces la jornada laboral. Que sepan que es sin prestaciones sociales, o sea, en un acto arbitrario e ilegal, porque eso contradice incluso la legislación, no es si el empresario quiere pagar o no prestaciones, es de ley y es obligación. Y además que le paga $1 millón por hacer semejante faena. Eso no se le puede decir de otra manera que esclavismo. Contraer a un trabajador, pagarle menos del salario mínimo, sacarle 12, 13 horas de trabajo de jornada y además no pagarle prestaciones sociales, eso sí es esclavismo.
Y por eso creo yo que el representante Racero pues se queda con absolutamente ninguna autoridad moral para decirle a ningún empresario del país cómo debe ser la legislación laboral, porque él la incumple abiertamente y flagrantemente. Tiene razón Luis Ernesto, eso efectivamente es lo grave, es que está pontificando alrededor de los derechos laborales, siendo él en su cara de empresario incapaz de cumplir con los mínimos. Eso está documentado, pero ¿no? además con la actual legislación laboral, quiero decir. Acuérdese que la Corte tiene una investigación y esto nutre esa investigación de la Corte porque las acusaciones son de haberle pedido dinero del sueldo de la UTL, Estefanía Hoyos, que era una desempleada, Néstor, para él. Aproximadamente 4.300.000 pesos se alcanzó a meter al bolsillo el doctor Racero, así que todo mal alrededor de la relación laboral. Todo conduce y veo a Néstor, y abogados. Señor Andrés. Y veo que el representante Racero aprendió muy rápidamente, aprendió muy bien a hacer lo que hacen las personas cuestionadas en Colombia cuando se les confronta con la evidencia de las cosas que han hecho, y es victimizarse, ¿no? Entonces, en el comunicado, que es un comunicado extenso, pero que en ninguno de sus párrafos responde a la pregunta central de por qué hizo eso y de cómo va a compensar y cumplir con sus obligaciones pendientes, lo que hace es victimizarse y decir que está preocupado por su seguridad, que las interceptaciones, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto ese mismo libreto, Néstor, de personas que luego terminan en los estrados judiciales o ante las autoridades respondiendo por las cosas que hicieron? Pero claro, ya tienen claro que el primer paso es declararse víctimas de interceptaciones, de seguimientos, de persecuciones políticas, etcétera, y qué lamentable, porque él en muchos sentidos era un joven prometedor, qué lamentable ver al representante David Racero en ese plan, Néstor. Sin exagerar, ¿cuándo ha sido un joven prometedor? Tampoco vamos a graduarlo ahora, Felipe, de que era el futuro de la política en Colombia. No ha habido año en que Racero no esté metido en un escándalo. No hay versión, Felipe, todavía, también dejó constancia, del presidente Petro, que está totalmente callado sobre el tema de David Racero. Entonces, seguramente no lo va a ver, Néstor. Felipe, pero digo, el presidente que se la pasa hablando de la esclavitud, ¿no? De la ultraderecha, de los esclavistas de la ultraderecha en Colombia, el presidente Petro, de esto, que esto sí es lo más parecido a... Pero tampoco el ministro de Trabajo, el del doctor Sanguino, tampoco hemos oído nada. Felipe, y seguramente vamos a ver qué es lo que está pasando esta mañana. Muy pocas defensas, a ver quién se atreve a defender a David Racero. Pues los que están siendo condescendientes de David Racero están diciendo, en el mejor de los casos, que hay que esperar las investigaciones. Claro que hay que esperar las investigaciones, pero las grabaciones son grabaciones confirmadas, inclusive por el propio Racero. ¿Sabe de golpe quién creo yo que lo podría defender? ¿Quién? Clara López, que se refiere a las empleadas del servicio como las sirvientas. Sí, Felipe, sí, pues es que... Pero no, aquí, Felipe, desde aquí no hay nada que defender. Esto no tiene nada que ver con izquierda o derecha. Para quienes están diciendo que esto es porque es de izquierda, no. Estas conductas, Felipe, son reprochables en la izquierda. Pero sí tiene que ver con de izquierda o derecha. Es peor, claro. Es peor que una persona que dice abanderar los derechos de los trabajadores, como el representante Racero, pues haga semejante explotación laboral, que insisto, esto es esclavismo. Y también es paradójico, Néstor, que una figura tan importante, porque además entiendo que se trata de un fruver familiar, que es el padre del representante Racero, Jorge Racero, pues es digamos, el esposo de la secretaria general de la CTC. Entonces uno dice, toda su vida asociada al sindicalismo, toda su vida asociada a la derechos de los trabajadores, para ofrecerle a los trabajadores. Es que, Néstor, déjeme recordarles, hágame cuentas de esta oferta laboral. Pago 1 millón de pesos. Sí. Jornada de 7 a.m. a 8 p.m. 13 horas de trabajo. Sí. Y les informo que no pagamos prestaciones sociales. Es que eso realmente es vergonzoso. Le falta 6 días a la semana, que quiere decir una jornada laboral. 6 días a la semana. Una jornada laboral. No, eso es explotación laboral, eso es esclavitud. 78 horas de trabajo a la semana, que eso la verdad en ninguna empresa. ¿Y dónde me deja las funciones? Para hacer de todo. Sí, bueno, son las 7 de la mañana. Sí, no era solo para hacer cajera, ¿no? No era solo para hacer cajera. No, tenía que limpiar los baños, tenía que limpiar, hacer las pulpas, pelar las frutas. Pero hay una cosa peor, ¿no? Sí. Hay una cosa peor. Dice en la grabación que si creo que Vanessa no le sirve, que busquen la otra. O sea, era prácticamente el reglamento interno de trabajo de la empresa de Racero. No, el reglamento, yo creo, Néstor, el reglamento es 1 millón, se lo aguantan porque se lo aguantan. Y el segundo capítulo del reglamento, Aurelio, que usted lo sabe mejor que yo, esa figura de todero, el contratado hace de todo. Cajera, limpia baños, hace mandados, la culpa, todo.
y advierte que sin prestaciones, y por eso le echa la ñapa, y de una vez le digo que no hay prestaciones, porque eso es lo más grave. Yo estuve mirando, dicen que la grabación es del año 2021 y que el salario mínimo en esa época era como 900 y pico de mil. Bueno, pero la cosa de adelanta, y aquí no hay prestaciones. Ahora, esto es lo que trata de evitar la reforma laboral. Por supuesto, es que no hay prestaciones, no hay cotización a seguridad social, no hay seguridad social, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero a y eso esto es lo que trata de adiciónele resolver la reforma laboral. Esa es una pregunta importante. Quien quiera, Felipe, desahogarse sobre el tema Racero, que yo creo merece abrir la urna. Abrimos las redes sociales para quien quiera opinar sobre el